Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Ecos del Pasado, Historias de Grecia y Roma. Los saluda nuevamente el profesor Diego Arista Saavedra. Hoy hablaremos sobre una historia relacionada con nuestro tema del capítulo anterior, es decir, el nacimiento del Minotauro. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en la vida de Dédalo, el ingenioso constructor del laberinto en el que fue encerrado el monstruo en la isla de Creta. También mencionaremos a su hijo Ícaro y el fin que tuvieron los dos. Comencemos. Como ya sabemos, la historia del Minotauro y el laberinto se desarrolla en Creta. Pero antes de llegar a esta isla, las aventuras y también desventuras de Dédalo comienzan en la ciudad de Atenas, donde era un inventor famoso y respetado. Era tan ingenioso que las personas pensaban que su talento había sido conferido por los mismísimos dioses. Sin embargo, su ambición y celos lo llevaron a cometer un crimen terrible. Dédalo tenía un sobrino y aprendiz llamado Pérdix, quien demostró ser brillante. Este joven inventó herramientas tan útiles como la sierra y el compás. Temeroso de ser superado, Dédalo, lleno de envidia, aprovechó una visita de ambos al templo de Atenea y lo arrojó desde la Acrópolis. Pero la diosa, conmovida por el talento del joven, lo transformó en un ave. Sí, mientras caía, el sobrino de Dédalo fue convertido en un pájaro conocido como perdiz antes de que tocara el suelo. Aprovecho la coyuntura que permite la narración de este hecho para que todos tengamos una idea de cómo los mitos griegos explicaban la realidad para las personas de la antigüedad y les cuento un dato. Las perdices son aves que no anidan en los árboles y tampoco acostumbran volar muy alto. Por el contrario, hacen su nido en pequeños arbustos o en el suelo y prefieren también estar la mayoría del tiempo en el piso. Solo vuelan si se sienten en peligro y lo hacen a muy poca altura por distancias cortas. ¿Cuál es la razón de esto, según la mitología griega? Pues que la primera de todas las perdices, es decir, el joven Pérdix, tenía miedo de las alturas luego de que su tío lo arrojó desde un lugar tan alto como la Acrópolis de Atenas. Pero regresemos a nuestra historia. Como castigo, Dédalo fue exiliado de Atenas junto con su familia y, luego de vagar por diversas regiones, encontró refugio en la corte del rey Minos, en Creta. Ahora bien, recordemos que Minos tenía un problema. Aquel monstruo mitad hombre y mitad toro, el temible Minotauro, al cual quería mantener oculto. Para no olvidarlo y seguir haciendo mención del ingenio de Dédalo, digamos que este ser pudo existir gracias a la vaca de madera que el inventor ateniense construyó para la reina Pasífae, y así ella pudiera mantener relaciones carnales con el toro blanco obsequiado por Poseidón. Para ocultar y encerrar a esa aberración, Dédalo recibió el encargo de diseñar una prisión de la que nadie podría escapar, el famoso laberinto, una red interminable de pasadizos donde cualquier intruso quedaría atrapado para siempre. Pero cuando la obra estuvo terminada, Minos tomó una decisión inesperada. Dédalo y su hijo Ícaro, quien ayudó a su padre en la construcción del lugar, no podrían marcharse. Los encerró en el mismo laberinto para asegurarse de que su conocimiento no cayera en otras manos y también para demostrar que ni siquiera el mismo diseñador y constructor de esa cárcel podría escapar de ella. Dédalo, conociendo el poder del rey, se dijo: Minos puede controlar la tierra y el mar, pero no el cielo. De este modo, inspirado por las aves que volaban libremente, Dédalo tuvo una idea: crear alas para escapar. Con hilos y cera, padre e hijo unieron plumas que fueron tomando de los pájaros que podían atrapar hasta formar 2 pares de alas. Después de muchas pruebas, lograron elevarse y volar. Pero antes de emprender el vuelo de escape y partir, Dédalo advirtió a su hijo que no volara ni demasiado alto ni demasiado bajo, pues si se acercaba mucho al mar, la espuma empaparía sus alas y caería, y por otro lado, si subía demasiado, el calor del sol derretiría la cera y también ocurriría una caída desastrosa. Le pidió mantenerse cerca de él y no alejarse mientras volaba a una altura prudente. Al principio, Ícaro obedeció y quedó maravillado con la sensación de volar. Pero pronto la emoción lo dominó.
Subió más y más alto, sin hacer caso de los consejos de su padre y deslumbrado por la vista del mar y el cielo sin fin. Dédalo le gritaba con desesperación que bajara, que tuviera cuidado, que el sol era muy intenso, pero ya era demasiado tarde. El calor derritió la cera y las plumas se desprendieron una a una hasta que ya no le permitieron al joven mantener el vuelo. Ícaro cayó en picada al mar mientras su padre miraba impotente cómo desaparecía entre las olas. Dédalo, destrozado, luego de buscar durante mucho tiempo, encontró y recogió el cuerpo sin vida de su hijo, que había sido arrastrado por las corrientes, y lo enterró en una isla cercana. Nunca volvió a usar las alas y la pesadumbre y el dolor lo acompañaron por el resto de sus días, los cuales vivió solo y triste. Los antiguos griegos nombraron al lugar donde Ícaro tuvo su fatal caída como el Mar de Icaria, el cual envuelve a las islas que se encuentran al oeste de la actual Turquía y que sigue llevando el mismo nombre en nuestros días. Y así concluye la historia de Ícaro y Dédalo, la cual nos deja una enseñanza. Nos habla de la ambición desmedida, pero también de la importancia de sentirnos libres. Ícaro no solo cayó por desobediencia, sino por atreverse a desafiar los límites impuestos por su padre. ¿Fue un error o fue el precio de experimentar la verdadera libertad, aunque solo fuera por un instante? Es difícil juzgarlo, aunque lo cierto es que en cualquier aventura emprendida debemos conservar la mesura. Algunas interpretaciones ven en Ícaro un símbolo de la juventud y el deseo de alcanzar lo imposible, mientras que Dédalo representa la prudencia y la experiencia. Pero, ¿qué sería del mundo sin aquellos que, como Ícaro, sueñan con volar más alto? La historia nos recuerda que el equilibrio entre la prudencia y la pasión es clave en la vida. Arriesgarse es necesario, pero entender los límites y las consecuencias de nuestras acciones también lo es, pues debemos intentar volar alto sin arriesgarnos a una fatal caída. Llegamos entonces al final de nuestra historia. Gracias por escucharme en este segundo episodio y espero me acompañen en los siguientes. Recuerden que aún tenemos pendiente saber qué pasó con el terrible monstruo encerrado en el laberinto y otras narraciones que se desprenden de ese mito. Ojalá hayan disfrutado de este episodio. No olviden suscribirse y compartir el podcast con sus amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ecos del Pasado, Historias de Grecia y Roma. Se despide de ustedes el profesor Diego Arista Saavedra. Hasta pronto.